en comunicación con el senador leal al movimiento del socialismo, Leonardo Loza. Leonardo, muchas gracias por esta primera entrevista en Zoom, ya que te entrevisté en diferentes oportunidades. No, muchísimas gracias, agradecido por la invitación, por la entrevista, aunque con algunas dificultades, no sé si es el sistema o la línea que tenemos por acá, con algunas dificultades, pero estamos acá. Muy agradecido, muy contento por esta invitación a la entrevista y un abrazo y un saludo desde Bolivia para todos ustedes. Nadie puede dudar de tu lealtad al movimiento del socialismo, tu lealtad al pueblo boliviano y al líder Evo Morales. ¿Qué opinas que gente inescrupulosa que está en el gobierno critique a la figura de Evo Morales, que fue el artífice del proceso de cambio? Por supuesto, nosotros somos de sangre indígena, de la clase trabajadora, obrera, proletaria de Bolivia. Venimos de tanta pobreza, de tanta discriminación, de tanto racismo en el campo, en las provincias, y gracias a la fuerza que tiene Evo, la voluntad, el liderazgo que tiene, hemos empezado nosotros a tener nuestra propia voz, tener nuestro propio pensamiento, y en Bolivia se ha hecho grandes cosas a la cabeza de Evo Morales. Lamentamos, quizás con mucho dolor, que los que llegaron al gobierno usando la imagen del presidente Evo, usando la ideología del instrumento político, hoy en día traten de triturarnos, traten de dividirnos, traten de deshacerse de nosotros, de los verdaderos leales o consecuentes, de los verdaderos que hemos derramado vidas, hemos derramado sangre, hemos luchado, hemos peleado, hemos marchado, hemos bloqueado, hemos estado en grandes actividades, en grandes movilizaciones. A ellos nos quieren excluirla, principalmente hay Me un consta, gran... Leonardo, Hay, que tú te enfrentaste al régimen de Ane y hoy los que levantan el dedo critican durante el régimen nefasto de Yanine Áñez prácticamente estaban escondidos. Incluso ahora algunos inescrupulosos quieren que Andrónico deje de ser presidente del Senado cuando él hizo una buena gestión parlamentaria. junto con el hermano Andrónico, por supuesto, en coordinación con el presidente Evo desde Argentina, nosotros hemos sido, yo diría, uno de los pocos. A primera vista hemos levantado la voz, hemos reivindicado a nuestro pueblo, y por eso se ha crecido nuevos liderazgos leales, consecuentes a nuestro instrumento, a nuestro proceso, al hermano Evo. Uno de ellos es el hermano Andrónico. Lamentamos hoy en día algunos que no generan liderazgo, algunos que no generan consecuencia, lealtad al instrumento, al proceso, anden criticando la ratificación a la presidencia del Senado boliviano acá en Bolivia. Considero que es una instrucción de algunos traidores para atacar al Andrónico, a nosotros que somos de la misma región, de la región del trópico de Cochabamba, pero creemos nosotros en el tema del Senado, hay consecuencia y lealtad. No han logrado definitivamente dividirnos en el Senado. Somos mayoría al instrumento político, al proceso de cambio, al presidente Evo Morales. Así que aunque algunos intenten dañar la imagen del presidente del Senado, intenten deslegitimar su liderazgo, pues nosotros con la participación, concurrencia de todos los senadores del país, estoy segurísimo, en los siguientes días vamos a oficializar la ratificación a la presidencia. Hay un tema que me preocupa, Leonardo, y hace poco lo entrevisté al general boliviano Luis Alcázar y hoy al senador leal al movimiento del socialismo William Torres. Perú y Ecuador eran países pacíficos como Bolivia y hoy en día sufren la criminalidad extranjera, carteles del narcotráfico, bandas criminales como el Tren de Aragua, que extorsionan, asesinan y generan un clima de inseguridad. ¿Cómo se puede hacer desde el poder legislativo para prevenir, para evitar que estas malas bandas, estos malos extranjeros vengan a poner en zozobra a Bolivia? Que recordemos que Bolivia es uno de los países más pacíficos de la región. Habrá muchos problemas, pero que es una sociedad pacífica no se puede discutir. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, Bolivia, por supuesto, por constitución, somos un país pacifista.
somos un país de diálogo, nuestra constitución claramente nos indica, y en ese marco creo que como Bolivia trascendemos fronteras, pero las agresiones no solo hacia Bolivia, sino en otros países, Ecuador y otros, al pueblo continúa, ¿no? Considero que Bolivia, recalco, es por constitución, somos un Estado pacifista, no adoptamos la guerra o los conflictos como un método de resolver nuestros problemas internos o externos. Siempre hemos apostado a que Bolivia, y si aparece algún conflicto nacional o internacional, podamos resolver en base a la diplomacia de los pueblos, en base al diálogo de nuestros pueblos, en base a la conciencia de nuestros pueblos. Así que estoy segurísimo, el ataque viene hacia los pueblos, principalmente de nuestra región, de grandes imperios que estaban acostumbrados a robarnos, a saquearnos, a dividirnos para saquear nuestros recursos naturales. Leonardo, Pero mi estoy pregunta va segurísimo. dirigida a cómo se hace para evitar que entren bandas internacionales que se dedican a la extorsión, al narcotráfico, al sicariato, como pasa en Perú y Ecuador. ¿Cómo se puede hacer para que Bolivia siga siendo un país pacífico y no entren estos extranjeros indeseables? Bueno, en tiempos de Evo Morales en ese tema éramos más duros que ahora. Ahora estamos teniendo algunas permisibilidades, yo diría, del gobierno hacia algunos, inclusive en tema del solo hablando en tema del narcotráfico, algunos extranjeros con asiento en Bolivia, asentados en Bolivia, principalmente en el oriente boliviano. Estos últimos hemos visto y hemos encontrado, lamentablemente, pareciera que hay, están abriendo algunas puertas a estas bandas, a estos criminales que están entrando a Bolivia, inclusive, recalco, más relacionados con el tema del narcotráfico. Estamos teniendo serios problemas en ese tema. Esperamos que el gobierno que tenemos en Bolivia pueda ser más duro, más implacable con el tema del narcotráfico, en lugar de atacarnos a Evo, al instrumento, al MAS, a nosotros. El gobierno siempre hemos exigido y recalcamos ante ustedes, pues que el gobierno, en lugar de atacarnos, se dedique a combatir esos criminales que están entrando, quizás no en grandes masas o en grandes temas como en otros países, pero ya hemos tenido algunos señales muy claros de que algunas bandas relacionadas principalmente al narcotráfico, secuestro, están entrando a Bolivia porque no hay un trabajo eficiente, no hay un trabajo transparente. Mejor pareciera que existe una especie de complicidad para que estas bandas operen en Bolivia, correlacionados principalmente con el narcotráfico. Estamos en ese problema, estamos con ese contexto y esperamos que el Estado, recalco, en lugar de atacarnos a nosotros, pueda reaccionar atacando a esos criminales que intentan o ingresen al país. La próxima semana el gobierno, de una manera clientelista, porque maneja mucho dinero, está convocando a un cabildo que dicen que es del MAS, pero el MAS tuvo el 10º Congreso Ordinario en la localidad de Lauca, Eni, en Cochabamba. ¿Qué opinión tienes de esto que quiere hacer el gobierno, un cabildo para contrarrestar al Congreso que fue supervisado por las autoridades pertinentes? Bueno, primero, eh, como usted indicaba, hace una semana atrás hemos concluido el 10º Congreso Ordinario del MAS y PCP con la concurrencia de todos los militantes del MAS acreditados, avalados por sus organizaciones matrices como el Pacto de Unidad y otros sectores sociales. Nosotros, para llevar adelante este Congreso, hemos derrotado más de 10 ataques judiciales para quebrantar el Congreso, para aplazar el Congreso, para dividir el Congreso en base a la Constitución, en base a las leyes electorales o de organizaciones políticas vigentes como leyes en Bolivia. Hemos, con claridad, con convocatoria, hemos derrotado a más de 10 ataques jurídicos al instrumento político, al Congreso del MAS. Y lamentablemente ese ataque no cesa en Bolivia. Ese Congreso se ha realizado con la supervisión, la vigilancia del órgano electoral, como Así manda es. la ley de organizaciones políticas. Pero ahora el ataque no cesa, ¿no? Algunos que se aplazaron en dividir a ese Congreso, algunos que fracasaron para atentar ese Congreso, hoy están convocando, creo, la siguiente semana en la ciudad del Alto, acá en La Paz, a un cabildo supuestamente. Pero En nuestra existe la figura constitución. del cabildo en el estatuto del MAS, porque uno no puede inventar una figura
que se puede cuestionar la existencia. No existe, pero sí como una reivindicación social. Está en la Constitución Política del Estado. Gracias a la lucha del pueblo, nosotros se ha planteado y está reconocido el cabildo, pero en la Constitución de forma general, con bienes comunes íntegros de todo el Estado, no con intereses particulares como intentan hacerlo o partidarios como intentan hacerlo este 17. O sea, un cabildo En de la ley, ciudadanos de los bolivianos, no de un partido político. Decir cabildo exactamente. del movimiento al socialismo es un error. Es un error. No está en nuestro estatuto, no está en la ley de organizaciones políticas de Bolivia, está, no sé de dónde se han inventado. Tradicionalmente en Bolivia, quienes así o hacen cabildo, La allá de, por los años 2000, 2008, 2009, para impedir el cierre del Estado republicano, para impedir el inicio del Estado plurinacional, no sé cuántos cabildos en Santa Cruz para discriminar, para lastimar, para inclusive hasta para matar de la oligarquía boliviana, para generar el golpe de Estado del año 2019, a puro cabildos tomaron las ciudades. Y no entendemos, no creemos, no se puede entender ni creer cómo ahora un gobierno que ha entrado con el MAS al mismo estilo de la derecha boliviana esté convocando a un cabildo. No se puede entender y no está en la organización de partidos políticos, en la ley. Peor todavía, eso no está reconocido en el estatuto orgánico del MAS y PCP. Consideramos que, lamentamos que el gobierno que hemos elegido ya ha pactado con la derecha, con los que nos han paleado, el que está detenido estratégicamente, creo, por el gobierno, el experto en cabildos para ensangrentar, para dividir, para fragmentar Bolivia, el señor Camacho. Yo había sugerido al gobierno, como ya tiene claridad de pactar, de unirse o que se ha unido con la derecha, debería sacarlo de la cárcel al Camacho para que él pueda asesorar el cabildo. Porque información que tenemos hasta este momento, el gobierno tenía la intención de declarar cuarto, perdón, ¿cómo se dice esto? A los servidores públicos, feriado. a los funcionarios. Creo que feriado nacional para que obligara a los funcionarios. Ahorita estoy recibiendo en mensajes en celular centenares de denuncias de servidores públicos que están obligando a aportar de su salario obligatoriamente el 2 o el 3% para acarrear gente. Están obligando a alcaldes, están chantajeando, es decir, condicionando a alcaldes. Si un alcalde dice, llaman al alcalde, me tienes que traer 5 buses de gente o 2 buses. Si me traes, tienes proyectos, tienes obras. Si no me traes, alcalde, no tienes nada. Están funcionando así, no sé cuánto juntarán o no juntarán, pero no tiene ningún asidero constitucional ni legal lo que puedan arribar como decisiones en ese supuesto cabildo, porque recalco, el MAS no se maneja, no está en el estatuto del MAS manejarse en base a cabildos. Dentro del proceso de cambio se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, el concepto aymara del chachahuarmi. ¿Piensas que en el 2025 la fórmula presidencial que encabeza Evo Morales tiene que llevar de compañera de fórmula a una mujer? Ojalá, ojalá. Yo siento que en Bolivia ya se ha clarificado al interior de nuestro instrumento político y así lo dijo expresamente el Congreso del MAS en Lauqueñe, en presencia del órgano electoral, ratificó como candidato único del instrumento político para las siguientes elecciones generales. Ahora la tarea, la responsabilidad de toda la militancia de las organizaciones, principalmente la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, buscar el acompañante de Evo, la dupla de Evo. Hay que hacer una profunda evaluación, un profundo análisis. ¿Es mujer o es hombre? ¿De qué condición o de qué clase social? Seguramente, si nuestro hermano Evo representa a los sectores sociales más abandonados en la historia del país, es decir, del campo campo, seguramente hay que buscarlo. ¿Será mujer? ¿Será hombre? Que sea de la ciudad. Todavía no hemos entrado a ese debate, pero sería interesantísimo que sea una mujer. ¿Qué opinas de las destacadas diputadas leales al movimiento del socialismo, Cristina Choque y Gladys Quispe, que por ahí tienen un perfil para acompañarlo Evo en la fórmula? Bueno, recalco, yo tengo mucho respeto a todos los liderazgos femeninos en Bolivia, es decir, de nuestras hermanas.
no solo al interior de la bancada o parlamentarios, como parlamentarios en Bolivia, sino fuera de los parlamentarios, hay grandes liderazgos de mujeres del campo y la ciudad. Y yo no quisiera adelantarme a ninguna decisión que deben tomar las organizaciones sociales y principalmente la Dirección Nacional con relación al tema de la vicepresidencia. ¿No consideras que el proceso de cambio se olvidó un poco del oriente boliviano y trabajó más en el occidente? ¿No hay un mea culpa que tendrían que hacer? Yo considero que más hemos trabajado en el oriente boliviano. Entre nosotros hay un debate, una discusión interna. Por ejemplo, si no me equivoco, al año se viene el censo. Así es. ¿Dónde ha crecido más la producción? ¿Dónde ha crecido más los habitantes o la situación demográfica de Bolivia? Es el oriente boliviano. ¿Dónde se ha construido más, como se dice, industrias, grandes obras? Es el oriente boliviano. No es por el capricho del gobierno que hemos tenido de 14 años, sino las condiciones, la vegetación, el tema del terreno, la producción lo permite. Yo creo que mejor, claro, hay más lealtad, más compromiso en el occidente. Quizás no tantas, no existe tantas oportunidades, pero nuestro gobierno de 14 años considero que mejor que en cualquier otro año ha generado mayor inversión en todo sentido en el oriente boliviano. Hace muy poco tiempo tú hiciste una reflexión que quizás pasó desapercibida. Dijiste que si ustedes estuviesen relacionados con el narcotráfico, el Palmaflor estaría al día y estaría muy bien económicamente, cosas que no ocurre. ¿Por qué esta estigmatización al movimiento del socialismo? Gravísimo. Pareciera que nosotros no tenemos derecho a tener un equipo en el fútbol profesional boliviano. Inclusive, algún rato el presidente Morales había denunciado un boicot interno y se ha armado un escándalo en la Federación Boliviana de Fútbol, que árbitros, que jugadores, que dirigentes acordaban, pactaban, amañaban partidos. Y ocurrió eso con Palmaflor. Y lamentablemente, políticamente, yo siento que hasta nos discriminan. ¿Qué nos dice a nosotros? La ¿No? Nos dice bancada de bancada Palmaflor. Palmaflor. Sí. Increíble, hay veces duele que tus propios compañeros, que algún rato por lo menos, aunque cortito hayas compartido algo, ahora te vienen a discriminar, La ¿no? El bancada de deporte, Santos Cruz lo discriminan a ustedes. sí, la bancada de Santos Cruz, la bancada de la corrupción, la bancada del narcotráfico se han atrevido a decirnos que nosotros somos bancada de Palmaflor. No nos afecta mucho, pero internamente uno se sienta hasta discriminado. Pero estoy seguro vamos a superar todo esto. Hemos tenido algunos problemas en Palmaflor. Creemos que algunas acciones de afuera han influido mucho en el campo deportivo y por eso recalco el presidente Morales oportunamente denunció algunos amaños de partidos, ni aún eso, ¿no? Yo anterior fecha he visto jugar Palmaflor y el arquero en lugar de agarrar balón, mejor se ha escapado del balón y el gol ha entrado y nos han empatado en Villatunari. Son situaciones que ocurren en Bolivia, hay veces mucho lo politizan el fútbol, inclusive tratan de amañarnos con el fútbol, afectarnos con el fútbol, pero estamos ahí de pie batallando. La última pregunta, ¿qué nos puedes decir de la solidaridad del presidente Evo Morales con el pueblo palestino que es víctima hace mucho tiempo del sionismo, que incluso le han quitado territorio? Parece que muchos se sorprenden por el comunicado de Evo, pero es una acción constante y un compromiso que tiene el movimiento socialismo y Evo Morales con la causa palestina, con la causa del noble pueblo palestino. Sí, yo creo que ningún país no puede ser agredido a ese nivel como sufrió Palestina. Yo saludo y aplaudo, aprendo y rescato muchísimo la solidaridad del presidente Morales con Palestina, porque repentinamente sufrió un gran ataque, ha habido tantos muertos, hasta ahora sigue sufriendo, así que condenamos, siempre condenamos cualquier ataque inhumano, injusto que afecta, que termina con la vida
no solo con Palestina, sino cualquier país del mundo, del continente, sea afectado a este nivel, siempre será reprochable. Así que saludo y comparto esa solidaridad con Palestina del presidente Morales. Muchas gracias, Leonardo. Espero entrevistarte más seguido por Zoom para poder conversar como hacíamos durante el régimen de Ani, que tú fuiste uno de los luchadores contra estos abusos al pueblo boliviano. Ojalá podamos escucharte más seguido en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo y un abrazo desde Bolivia, la sede de gobierno, la ciudad de La Paz. Un abrazo y un saludo. Vamos a estar esperando cualquier rato para compartir como en este momento. Muchas gracias. Para mayor información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.